El papel de la ley en el propósito redentor de Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido qué es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Amén. Oremos. Señor Jehová, tú que habitas en luz inaccesible, en un trono alto y sublime, y que aún los serafines deben cubrir sus rostros y sus pies de tu trascendente majestad. Tú que llenas toda la tierra con tu gloria, que eres santo, santo, santo. Oh Señor, a ti te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque tú eres Dios y porque no hay obras que igualen tus obras. Gracias, oh Señor, porque a pesar de habitar en un trono alto y sublime, tú te has placido en condescender y habitar con el bajo y con el humilde de espíritu, con aquel que tiembla ante tu palabra. Y es por eso que te rogamos que tú hables en esta mañana, que tú me utilices para ser un fiel portavoz de lo que dice tu santa Biblia, no solamente en la letra, sino también en el espíritu. Y no solamente escucharla de manera fiel. Te rogamos, oh Padre, que tú nos concedas esa humildad y esa pobreza en espíritu que nos lleve a temblar ante tu palabra, a responder ante tu palabra, dando fruto a 30, 50, 100 por uno, para la gloria tuya y el avance de tu reino. También te rogamos, oh Señor, por aquellos que no te conocen, o que están aquí, o que nos escucharán, que por tu palabra y por tu espíritu, tú les convenzas de su pecaminosidad, pero también les muestres que Jesucristo es la solución al problema del pecado. Oh Señor, sálvalos, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. El papel de la ley en el propósito redentor de Dios. Cuenta una triste historia de un padre que era cirujano y que de manera accidental un día dejó su maletín de trabajo a expensas de toda su casa, o el alcance de toda su casa. En un descuido, sus hijos, totalmente inmaduros e ignorantes del peligro que estaba o que había allí, pues dice, simple y sencillamente tomaron el maletín, sacaron el bisturí con el propósito de jugar. De más está decir que lo que comenzó como un juego terminó en la morgue, tristemente. Y qué ironía, ¿verdad? La ironía en esta historia está que el bisturí, un instrumento que ha sido diseñado para preservar la salud o para sanar, al final terminó siendo un instrumento de muerte en las manos equivocadas y con el propósito equivocado. No es que el bisturí sea malo, simplemente que el bisturí no es para jugar. A todos aquellos que vimos a nuestros hijos crecer con la profe en gracia, siempre recuerdo esa cancioncita. ¿Te acuerdas, profe? El cuchillo no es para jugar, el enchufe no es para jugar. Pues simple y sencillamente no es que ni el cuchillo, ni el enchufe, ni el bisturí son malos, son buenos, pero en las manos equivocadas y con el propósito equivocado puede convertirse en un instrumento de muerte.
Y aunque les parezca extraño, amados hermanos y amigos, muy extraño, lo mismo sucede con la ley de Dios. ¿Cómo así? La Biblia enseña que la ley de Dios es buena, es santa y es justa. De hecho, fue diseñada para vida. Pero tristemente, en las manos equivocadas, se puede convertir en un instrumento de muerte que terminará acuchillando nuestras gargantas espirituales. Y de eso se trata nuestro texto. Romanos capítulo 7, desde el verso 7 hasta el verso 25, tiene que ver con esto, de que el problema no es la ley es buena, pero lamentablemente puede convertirse o tornarse en un instrumento de muerte en malas manos. O dicho de manera positiva, como dice Pablo en 1 Timoteo 1, la ley es buena si se usa de manera legítima. Y toda la información de Romanos 7, del 7 al 25, se puede dividir en dos partes, que van a ser como los dos puntos del estudio. Y cada punto gira alrededor de una pregunta. Por ejemplo, miren el verso 7, tiene una pregunta. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Desde el verso 7 hasta el verso 12, él responde esa pregunta. Pero luego noten que en el verso 13, Pablo introduce otra pregunta con relación a la ley. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? Y él responde en los versos 14 al 25. De modo que tenemos una estructura formada por dos preguntas y cada pregunta con su respuesta. Pero hoy solamente veremos el primer punto, es decir, la primera pregunta con su respuesta. Leo de nuevo el verso 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Antes de introducirnos en el texto, permítanme recordarles todo lo que Pablo ha dicho sobre la ley en la carta a los romanos hasta el momento. Y noten que todo lo que Pablo ha dicho hasta el momento es negativo, no malo, negativo. No es lo mismo ni es igual. ¿Cómo así? Explíquese. Romanos 3:20, Pablo nos enseña allí que la ley no puede justificar a nadie. Por las obras de la ley, ningún ser humano puede ser justificado ante Dios. Luego, en el capítulo 4, verso 15, Pablo enseña que donde hay ley, ahí hay ira, sobre todo cuando hay transgresión, o que la ley produce ira, porque la ley reacciona de manera justa ante la injusticia. Luego en el capítulo 5, verso 20, Pablo nos dice que entre Adán y Moisés, mientras no había ley, habían pecadores, pero solo un transgresor, Adán. Pero después que llegó la ley, ahora la tierra se llena no de pecadores, de transgresores, al igual que Adán, porque ya como Adán, la humanidad comienza a rebelarse contra una ley que ya fue dada de manera escrita. Capítulo 6, verso 14. Pablo nos dice allí que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Oigan esto, ya no estamos bajo el dominio de la ley, sino bajo el dominio de la gracia, y por lo tanto el pecado ya no tiene dominio de nosotros. Capítulo 7, versículo 4. Ya no estamos casados con la ley. Antes nuestro marido era la ley y era un marido crudo, frío. Lamentablemente no podíamos dar frutos casados con la ley, pero por la gracia de Dios morimos a la ley y quedamos libres para casarnos con otro, con Cristo. Cuando estábamos casados con la ley, lo único que la ley hacía era producir codicia en nosotros, pero ahora casados con Cristo somos libres en el Espíritu para dar mucho fruto. De modo que note que todo lo que Pablo ha dicho hasta el momento acerca de la ley no es malo, pero es negativo. Cosas que la ley no puede hacer. Y obviamente ante cosas como estas, la pregunta es inevitable. ¿Cuál es la pregunta? Verso 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Es que Pablo ha dicho tantas cosas negativas hasta el momento que la pregunta es inevitable. ¿Es pecado la ley?
Planteado de una manera más polite, como dicen aquí, es como si alguien le dijera dentro de la audiencia: querido Pablo, tú pareces pensar que la ley de Moisés es algo malo. Y hasta donde yo sé, yo pensaba que había sido dada por Dios a Moisés, por lo tanto es buena. ¿Desde cuándo ha cambiado Dios de mente y ha decidido que la ley que era buena ahora es mala? En otras palabras, Pablo, ¿es pecado la ley? Ese es el punto, la pregunta que él va a responder a lo largo de esta predicación. Y la respuesta es, al igual que en las otras ocasiones, es clara y enfática. Él dice: de ningún modo. Pablo no titubea en decir, es absurdo llegar a la conclusión que por el hecho de que la ley no puede hacer todo lo que es mencionado, de ahí llegar a la conclusión de que la ley es mala. La ley no es pecado, la ley no es mala. Pero entonces imagino a la persona que está en la audiencia decir: sí, pero esa respuesta es muy sencilla. Tú has dicho tantas cosas negativas sobre la ley y ahora me dices que la ley no es mala, que es buena. Tú vas a tener que explicarte ahora. Y eso es lo que él hace en los versos 7, en su última parte, hasta el 11, que voy a leer de nuevo. Él dice: de ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho: no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahí está la respuesta ampliada o explicada de Pablo. No, la ley no es mala, la ley no es pecado, y entonces justifica su respuesta. Lo primero que quiero llamar la atención en esa respuesta es que parecería estar enraizada en un testimonio personal del propio Pablo. ¿Ay, por qué usted dice eso? Me puse a contar y utiliza 8 veces el pronombre, la primera persona del singular, el yo. Voy a enfatizar: al contrario, yo no hubiera llegado a conocer. Luego dice: porque yo no hubiera sabido. Luego dice: produjo en mí toda clase de codicia. En el verso 9 dice: y en otro tiempo yo vivía sin ley. Ahí mismo en el 9 dice: y yo morí. Versículo 10: y ese mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Verso 11: porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Interesante, parece que la respuesta de Pablo a la pregunta, que es un no, está enraizada en un testimonio personal. Algunos difieren de esto. Algunos dicen que Pablo estaba pensando en Adán y Eva en el momento en que recibieron el mandato. Otros dicen: no, Pablo está pensando en Israel cuando estaban sin ley, pero entonces llegó la ley a través de Moisés. Particularmente creemos lo primero, que la respuesta de Pablo está enraizada en un testimonio personal. Porque, como bien ha expresado William Hendrickson, a lo largo de sus cartas e incluso Romanos, Pablo se revela a sí mismo diciéndonos cómo cierto asunto le ha afectado o le afecta personalmente. Lo que él está haciendo o tiene intenciones de hacer, lo que experimenta o ha experimentado, termina la cita. En otras palabras, cuando usted toma las cartas de Pablo, usted notará que es frecuente que Pablo se utilice a él mismo y sus experiencias para respaldar ciertas cosas o argumentos. Por lo tanto, no creemos que esta sea la excepción. Ahora bien, coincidimos con Lutero en algo. Aunque la respuesta de Pablo está enraizada en un testimonio personal,
de una manera u otra, Pablo lo hace en nombre de todos los santos que un día se enfrentaron cara a cara con la ley de Dios por la obra del Espíritu. Ahora bien, sea como sea, lo más importante aquí no es a quién le pasó esto. Lo más importante es para qué Pablo escribió este testimonio. Aunque entendemos que fue a Pablo, lo más importante es para qué lo escribió. En palabras de Christopher Ash, el propósito de esta porción es explorar la relación que hay entre la ley y el pecado, para probar de una vez por todas que aunque el pecado es malo, la ley es buena. Termina la cita. Dicho de otra manera, lo que él quiere probar es que la ley es buena al final con esta historia. De modo que está enraizado en un testimonio personal. Lo segundo que queremos llamar la atención es cómo está dividida esta historia o este testimonio. Si usted lee conmigo el verso 9, notará que esta historia tiene una primera parte y una segunda parte, un antes y un después. Verso 9. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Note que en la historia o el testimonio tiene dos partes. En un momento yo vivía sin la ley, pero venido el mandamiento o llegado el mandamiento. Es una historia en dos partes y eso es lo que queremos ver en detalle. Primera parte de la historia, dice Pablo en el verso 9, y en un tiempo yo vivía sin la ley. Y este es el momento en que usted dice, ¿cómo? Que Pablo vivía sin la ley, pero eso suena confuso. ¿Ay por qué? Pablo era un niño judío, instruido en una familia piadosa y se formó bajo los pies de uno de los mejores maestros de Israel. La realidad es que Pablo tenía la ley, por lo menos en papiro, no papel se inventó después, por lo menos en papiro. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo aquí cuando él dice, en un tiempo yo vivía sin la ley? Porque él la tenía en papiro. Ya usted lo dijo, la tenía en papiro, pero no la tenía en el corazón. No es lo mismo tener la ley en su letra que entender la ley en su dimensión espiritual. Pablo entendía la letra de la ley, pero Pablo no entendía el espíritu de la ley. Y él dice, hubo un momento en que yo vivía así. Yo tenía la ley en papiro, pero no la tenía escrita en mi corazón. Esa es la primera parte. Y vamos a pasar a la segunda parte porque el énfasis no está ahí. El énfasis está en la segunda parte de la historia. Pero un día llegó el mandamiento. Aquí mandamiento y ley se utilizan de manera análoga o parecida. Y específicamente él nombra un mandamiento que a Pablo como que lo iluminó. Versículo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. De una manera u otra, Pablo, que tenía la ley en papiro, no la tenía en el corazón hasta un día. Algo sucedió. Llegó la ley, llegó al mandamiento y penetró en el corazón, y de manera específica el mandamiento que dice no codiciarás, que es el 10º mandamiento del decálogo o de los 10 mandamientos. Es decir, en ese momento Dios usó el 10º mandamiento para enseñarle a Pablo algo más que la letra de la ley. Pablo comenzó a entender el espíritu de la ley, y eso desencadenó lo que vamos a ver en el resto de la historia. ¿Qué sucedió cuando llegó el mandamiento? Cuando llegó la ley, por lo menos a ese nivel. Lo primero que sucedió es que la ley le reveló el pecado. Versículo 7. ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. ¿Cómo así? Cuando yo estaba en el colegio, yo lo hice en tercera persona, en la primera, pero lo voy a hacer en primera, fue a mí que me pasó. Yo estaba en una institución, en un colegio, donde se había prohibido ponerse gelatina de pelo.
y yo voy con mi Kelly. Yo parecía un pollo mojado ese día. Ya recuerdo cómo me llamaron a la dirección, se va para su casa. Y yo en ese momento no fue necedad, porque a veces los muchachos somos necios, en ese momento era realidad. Es que yo no sabía que había una ley que decía que no se puede poner gelatina, deme un chance. Y me dieron el chance porque yo no conocía la ley. Pero a partir de ese momento yo no podía alegar ignorancia. Llegado el mandamiento, dice Pablo, en ese momento ya yo sabía que esto era mal o que esto era pecado, dice Pablo. Específicamente, él habla del 10º mandamiento. ¿Y por qué? Eso es sencillo. ¿Qué es el pecado? ¿Usted sabe cómo la Biblia describe el pecado? Primera de Juan 3:4. Todo el que practica el pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Usted sabe lo que es el pecado? El pecado es una obra externa o una actitud interna de una persona que ha decidido traspasar el límite que Dios puso. Dios dijo hasta ahí. Pecado es cuando con algo externo o interno yo digo no y paso la línea. Eso es pecado, tan sencillo. Y eso lo vemos en Adán y Eva. El problema del fruto no es que era la manzana envenenada de Blancanieves. El problema es que Dios había dicho no. Dios tenía un propósito de enseñarle a Adán y Eva algo, una lección ética, lo que es el mal sin ellos tener que ser culpables. ¿Y qué hicieron ellos? Que le hicieron más caso a la serpiente y pasaron el límite. Ahí comenzó el pecado. El pecado es traspasar la ley. Por lo tanto, la ley lo que hace es revelarnos lo que es el pecado, y lo hizo con Pablo. Por eso Pablo dice en Romanos 4, versículo 5, que donde no hay ley, no hay transgresión o no hay pecado, porque por la ley viene el conocimiento de pecado. Y lo curioso, lo interesante del caso es que Pablo se enfoca en un mandamiento particular que ya hemos dicho. El 10º mandamiento, no codiciarás. Éxodo 27, Deuteronomio 5, 21. ¿Saben qué es lo interesante? Ese mandamiento Pablo lo tenía desde hace mucho. Pero de una manera u otra, como alguien ha dicho, como todo buen fariseo, Pablo enfocado solo en lo externo y no en lo interno, parece como que él no veía lo interno como pecado. Para Pablo pecado era desobedecer a sus padres, de seguro. Para Pablo pecado de seguro era tomar un cuchillo y matar a una persona, o serle infiel a su esposa, o robarle o meter la mano en el bolsillo del jefe, o decir una mentira. Pero Pablo entendió por el 10º mandamiento, pero el pecado es más que acciones. Pablo ese día entendió que no solamente desobedecer a los padres es pecaminoso. Pablo comenzó a entender que se puede deshonrar a los padres con la actitud del corazón. ¿Alguna vez usted le ha mandado su mamá a limpiar la habitación y usted va, pero haciéndole así a los pies, como el chavo? ¿Usted se acuerda? Pablo comenzó a entender, yo puedo deshonrar la ley desde adentro. Pablo comenzó a entender que no matarás es más que tomar un bate o un puñal para matar a una persona. Pablo comenzó a entender ahora el espíritu de la ley y vio que desearle la muerte a una persona es pecado. Pablo comenzó a ver que no es solo que no cometerás adulterio, es más que acostarse con una mujer que no es la de él. Pablo comenzó a entender que desde que yo veo una mujer que no es la mía y la codicio, ya yo adulteré. De hecho, Moisés lo dice en el 10º mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pablo comenzó a entender cosas que nunca había entendido en este momento. Comenzó a ver que Dios no solamente ve la letra, sino que ve el espíritu. ¿Y quién se lo reveló? Dios a través de la ley. Yo no hubiera conocido que la codicia es mala si la ley no dijera no codiciarás. Y aquí tenemos ya de entrada dos enseñanzas, una acerca del pecado y otra acerca de la ley. Con relación al pecado, este texto nos enseña que el pecado no es una sustancia, como que hay gente que ve el pecado como si fuera una sustancia. Ustedes han oído el famoso mito de la caja de Pandora, como que el mal existía, alguien lo creó y estaba dentro de una caja. Un día se abrió, lo descubrieron. No. Según Pablo, el pecado comenzó
en el mismo momento en que una persona decidió traspasar el límite que Dios estableció. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Que el pecado no es una sustancia creada, que el pecado se origina en el corazón tuyo y en el mío. Adentro de nosotros es que se origina, en el momento en que de manera rebelde decidimos, o por una acción o por una actitud, traspasar los límites establecidos por Dios. Pero también este texto nos enseña algo con relación a la ley. Pablo hace la pregunta: ¿es la ley pecado? La respuesta es no, porque según esta primera parte de la experiencia de Pablo, la ley lo que hace es revelar el pecado. La ley no es pecado, la ley revela lo que es pecado. Son dos cosas distintas. Aunque claro, en esto hay una limitación. Oye esto, la ley revela el pecado, pero la ley no tiene el poder de salvarnos del pecado. Es ahí a donde Pablo nos quiere llevar. Que la ley es buena si se usa legítimamente. El propósito de la ley es mostrarnos el pecado, pero no salvarnos del pecado. Eso solamente lo hace Jesús. Punto. Por medio de su obra en la cruz. Ahora bien, cuando el mandamiento llegó, ¿qué fue lo primero? La ley les reveló lo que es el pecado, pero el asunto no quedó ahí. Ahora viene lo que yo creo que es la parte más incómoda de este testimonio, porque me veo ahí. Cuando el mandamiento llegó, cuando la ley llegó en esa dimensión, la ley no solo les reveló a Pablo lo que es pecado, la ley les reveló a Pablo que él era pecador. Yo no sé si usted entiende la diferencia. No es lo mismo decir, cuando llegó la ley yo entendí que la codicia es mala, a decir, cuando llegó la ley yo me di cuenta de lo codicioso que yo soy. ¿Usted ve la diferencia? Sí, porque es fácil ver el mal cuando se trata de otro, pero cuando se trata de uno, mire el verso 8. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, es decir, cuando llegó, produjo en mí toda clase de ¿qué? De codicia. El pecado les reveló que la codicia es mala, pero ahora, la ley les reveló que la codicia es mala, pero ahora la ley les revela algo más profundo. No solo que la codicia es mala, sino que Pablo era codicioso. Y aquí se pone incómodo. Es como sentir el bisturí ahora entrando, ¿verdad? Pablo pensaba que la habitación de su alma estaba limpia, porque todo estaba oscuro. Pero cuando llegó la luz se dio cuenta que la habitación estaba muy sucia, moralmente podrida. Sería una forma ilustrativa de decirlo. ¿Y cómo? ¿Cómo fue que la ley no solamente les reveló lo que es pecado? ¿Cómo es que la ley les reveló que él era pecador y codicioso? Él lo dice. Dice verso 8, el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En otras palabras, cuando llegó la ley, Pablo descubrió algo de él que él nunca había visto. ¿Qué? Esa lamentable tendencia que tenemos a desear, buscar y codiciar lo que está prohibido. Eso lo hemos hablado en otras ocasiones. El dulce puede estar ahí y nadie le pone la mano, o nadie tiene el deseo de ponerle la mano, hasta que a una autoridad se le ocurre decir, no le pongan la mano al dulce. En ese momento comienza a levantarse una codicia, un deseo por lo que está prohibido. Esa tendencia rebelde que tenemos dentro de hacer lo contrario a lo que se nos manda. Hermanos, mientras Pablo estaba sin ley, el pecado estaba ahí, pero parecía estar dormido. Cuando llegó el mandamiento, el pecado que estaba ahí despertó y activó todas sus operaciones. Es como la Coca-Cola. Cuando usted la agita, sale soda. Pero usted sabe por qué sale la soda cuando la agita. Porque tenía soda, porque si no hubiese tenido soda no sale. Pablo no se imaginaba que había tanta codicia ahí adentro hasta que llegó la ley y les reveló no solamente que la codicia es mala, sino que él era muy codicioso. Y aquí también vemos dos enseñanzas más, una acerca del pecado y otra acerca de la ley. Esta segunda parte de la respuesta de cómo llegó la ley y les reveló su pecaminosidad, nos enseña con relación al pecado que el pecado no puede ser limitado
meramente a un quebrantamiento de reglas externas. El pecado no es solamente hacer algo incorrecto. El pecado es descrito aquí como una condición interna, como un corazón rebelde que quiere jugar a ser Dios. Sencillo, pero duro. No sé si recuerdan en Edén, cuando el diablo le dijo a Adán y Eva, es que ustedes serán como Dios. Ustedes serán los arquitectos de su propio destino. Y cuando viene la ley de Dios y dice no te conviene, entonces ahí sale esa tendencia interna que tenemos de decir, no me importa lo que dices, yo voy a decidir lo que es mejor para mí. Pablo dice, cuando llegó la ley, ahí fue que yo me di cuenta, no solo que la codicia es mala, qué codicioso era yo, o qué codicioso soy. De modo que el pecado no es solo una acción externa, y esto es importante que lo entiendas. Sobre todo tú, amado amigo, que no eres creyente, que muchas veces limitas lo malo a acciones. El pecado es más que acciones. El pecado se origina en un corazón rebelde que no quiere hacer la voluntad de Dios, que prefiere hacer su propia voluntad, o como decíamos hace un rato, quiere jugar a ser Dios. Pero este texto, esta segunda parte también nos enseña algo sobre la ley, no solamente sobre el pecado. ¿Qué nos enseña sobre la ley? También nos enseña, ¿cuál fue la pregunta inicial? ¿Es pecado la ley? No. La ley revela el pecado, pero no es pecado. Y ahora Pablo agrega, la ley no es pecado, la ley revela la pecaminosidad que tenemos en nosotros. Entonces no pienses que la ley es mala. La ley revela lo malo que es nuestro corazón, pero no es lo mismo decir que es mala, decir que revela el mal. Son dos cosas distintas. ¿Y cómo lo revela? Pablo, vuelvo y hago énfasis en las palabras de Pablo. Cuando llegó la ley, se despertó en mí la codicia de hacer aquello que es prohibido. Miren cómo lo resume Tim Keller. Me encanta. Él dice, la respuesta básica es que hay una perversidad en nuestros corazones. La perversidad es el deseo de hacer algo simplemente por ser prohibido. Un gozo en la maldad en sí misma. El planteamiento de Pablo es que podemos sentir poco interés en hacer algo malo hasta que el mandamiento contra eso llega a nosotros. Y cuando oímos el mandamiento, nuestra perversidad natural se aviva y puede tomar el control. Termina la cita. Un testimonio de eso. No sé si han oído mencionar a Agustín de Hipona, un padre de la iglesia, siglos atrás, varios siglos. Resulta que él tiene un libro que se llama Confesiones, específicamente el tomo 2, si mal no recuerdo. Él relata allí una experiencia donde él, junto con un grupo de una pandilla juvenil, decidieron entrar en una tierra o en una propiedad que no era de ellos. Y allí había un árbol de pera y ellos lo removieron y comenzaron a robarse las peras. Lo interesante del caso es que él dice, o comienza a preguntarse, ¿y cuál fue mi motivo para robarme esas peras? Y él dice, no era hambre, porque al final ellos tomaron las peras y se le echaron a los cerdos. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a Agustín y a este grupo de malhechores juveniles a entrar en una propiedad que no era la de ellos y robarse todas esas peras? Él dice, robé algo que yo tenía en abundancia y de mucha mejor calidad. Mi deseo no era disfrutar de lo que adquiría robando, sino simplemente disfrutar de la emoción de robar y hacer algo malo. Termina la cita. ¿Te das cuenta? Como que hay un asunto que tenemos dentro que disfruta rebelarse contra la ley en sentido general, pero de manera más particular contra la ley de Dios. Y la ley sacó a la luz eso. La ley vino y produjo en Pablo esta codicia. Ahora bien, eso no significa que el problema es la ley. La ley no es lo pecaminoso. La ley lo que viene es a revelar lo pecaminoso. Son dos cosas distintas. Como bien lo ilustra Lutero. Oigan qué ilustración más interesante. Nadie sabe que la cal tiene calor hasta que se vierte el agua. ¿Usted ha visto eso? Una superficie caliente, metálica.
No se ve el calor. A veces usted la toma, ¡ay!, y reacciona porque usted no lo veía, hasta que le cae un poquito de agua. El poquito de agua, ¿qué hace? Hace levantar el vapor o el humo, y ahí usted se da cuenta, pero está caliente el asunto. Dice Lutero, así funciona la ley. El caliente ya está dentro, el pecado ya lo tenemos dentro. La ley es como el agua, que cuando cae al corazón sale ese vapor que no estábamos viendo, pero siempre estuvo ahí. Es por eso que Pablo dice en el verso 8, no fue la ley. Usted lo ve, míralo conmigo, verso 8. El pecado fue quien lo hizo. El pecado se aprovechó del mandamiento para producir codicia. Ya ustedes pueden ver lo pecaminoso que es el pecado, que puede tomar algo bueno y aprovecharse de ello para producir en nosotros codicia. De modo que la ley no es pecado, la ley revela el pecado, la ley revela lo pecaminosos que somos. Pero en esto también hay una limitación. ¿Cuál fue la primera? La ley no salva del pecado, solo lo revela. Y ahora vemos una dimensión más profunda. La ley revela el corazón pecaminoso que tenemos, pero la ley no puede cambiar ese corazón pecaminoso. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Mi amado hermano, la ley es buena, pero la ley ni salva del pecado, ni salva del dominio del pecado. Solamente Cristo, por medio de la influencia del Espíritu Santo, nos salva de la culpa y nos salva del dominio del pecado. La ley solamente está para revelar que necesitamos a un Salvador. Eso es todo. Pero hay algo más. Cuando llegó el mandamiento, ¿qué sucedió? La ley les reveló que la codicia era pecado. La ley les reveló que él era un codicioso, pero le reveló algo más. Cuando llegó la ley les reveló también que él era digno de muerte espiritual. Era digno de ser condenado a la muerte espiritual. Versos 9 al 11. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para mí, para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, miren de nuevo, el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó y por medio de él me mató. Según Pablo, en su testimonio, cuando llegó el mandamiento a su vida, no solamente la ley le reveló que su corazón era moralmente pecaminoso, la ley también le mostró que él era legalmente culpable ante Dios y digno de muerte. Después de todo, fue el mismo Pablo que dijo en Romanos 6:23, por la inspiración del Espíritu, la paga del pecado es la muerte. Así que cuando viene esa ley y le convence de que la codicia es mala, que él era un codicioso y por lo tanto transgresor, era digno de muerte porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, donde quiero llamar la atención aquí es en el verso 11. Oye esto de nuevo. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó. Cuando Pablo no estaba cuando Pablo no tenía la ley, como él le llama aquí, el pecado lo estaba engañando porque él creía que él era bueno. Ustedes recuerdan Filipenses 3:6, que Pablo se creía intachable. Pablo se creía la última Coca-Cola del desierto. Pablo se creía el tapón del océano, como que no tenía nada que se le pudiera señalar. Hasta que ese mandamiento llegó a lo profundo y le mostró que él estaba moralmente podrido por adentro, lleno de codicia. De modo que el pecado, antes de llegar la ley, lo tenía engañado, haciéndole creer que era bueno. Pero cuando llegó la ley, pasó una cosa interesante. El pecado ahora le engañó de nuevo, pero usando la ley. Ustedes lo ven aquí, verso 11. El pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó. Lo engañaba antes y lo engañó después. ¿Y cómo lo engañó después? Cuando llegó la ley, el pecado se aprovechó y usó la ley para hacer sentir a Pablo sin esperanza o como muerto para siempre. Claro, la ley le reveló que él estaba muerto espiritualmente hablando, pero de estar muerto espiritualmente hablando a no hay esperanza, hay una diferencia muy grande. Por eso es que él dice que cuando la ley vino, el pecado revivió y yo morí.
Y lo que fue dado específicamente para dar vida, a mí me resultó para muerte. El pecado tomó la ley y lo usó como un aguijón para traspasar a Pablo, pero ya no como el bisturí para sanar, para matarlo, para hacerle creer que no había esperanza para él. ¿Por qué? Porque la ley condena el pecado. Así que el pecado tomó la ley y lo aguijoneó y lo engañó, haciéndole creer ahora que no había esperanza. ¿Tú te das cuenta? Antes lo engañaba diciéndole tú eres perfecto. Después que llega la ley y le demuestra que es un pecador, ahora lo engaña diciendo tú estás muerto, no hay esperanza para ti. Así que esto nos enseña dos cosas más. Una sobre el pecado y una sobre la ley. Esta parte nos enseña, amados hermanos, lo extremadamente engañoso que es el pecado. En un momento el pecado te puede hacer creer que tú eres perfecto y que no necesitas salvación. Pero en otro momento, cuando estás convencido de tu pecado, de tu maldad, ahora el pecado tiene la habilidad de tomar lo que es bueno y usarlo contra ti. Lo que te fue dado para vida, utilizarlo ahora para muerte. Definitivamente el pecado es engañoso y puede usar la ley de Dios para hacerte pensar que no hay esperanza para ti o producir en ti sentimientos internos, no solo de culpa, de desesperanza, como si ya no hay forma de llegar a Dios. El pecado es engañoso. Pero también esto enseña algo con relación a la ley misma. Y este texto nos enseña que si bien es cierto que la ley no es pecado, la ley, recogiendo, ¿verdad? La ley no es pecado, la ley revela el pecado, revela la pecaminosidad y la ley condena el pecado. Porque está escrito, la paga del pecado es la muerte. ¿Dice quién? La ley. De modo que ahí está la respuesta elaborada de Pablo. ¿Es la ley pecado? No. La ley revela el pecado, la ley revela la pecaminosidad, la ley condena el pecado. El problema no es la ley, el problema es el pecado que tiene la habilidad engañosa de tomar la ley y usarla en mi contra, sobre todo estimulándome a utilizarla mal. En fin, ¿cuál es la conclusión de Pablo? Versículo 12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. No, la ley no es pecado, la ley no es mala. La ley primero es santa porque fue Dios quien la dio. El mandamiento es justo porque la ley viene a condenar lo que es malo, el pecado. La ley también es buena porque la ley controla el pecado en un mundo caído. Todo lo que es la ley es bueno, santo y justo. El problema no está en la ley, el problema es cuando la ley se utiliza de manera equivocada. Como dice Tim Keller una vez más, no hay nada malo con la ley de Dios, pero tenemos que entender para qué es la ley. El problema es que muchos, según Pablo en Romanos 9 al 12, querían utilizar la ley como el instrumento para alcanzar el favor de Dios. Y esta es la respuesta, versión Profe en Gracia. La ley no es para eso. La ley no es para salvarse, porque la ley, número uno, no puede salvarme del pecado. Número dos, la ley no puede cambiar mi corazón pecaminoso. Número tres, la ley no puede darme vida. Solo Dios me salva, solo Dios cambia el corazón, solo Dios puede darme vida por medio de su Hijo y a través de la influencia del Espíritu. Entonces el problema está en querer usar la ley de una manera inapropiada. La ley no es para eso. La ley es para revelar el pecado, para revelar el corazón pecador y para condenar el pecado con la muerte. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto? ¿Cómo lo llevamos al plano práctico en nuestras vidas? Yo creo que podemos sacar algunas lecciones de aquí. Número uno, interesante, no sé si recuerdan, les dije al principio que la respuesta de Pablo está enraizada en un testimonio personal. ¿Por qué me llama la atención? Porque de una manera u otra Dios usa redimidos para transmitir el mensaje de redención. Miren a Pablo usando su testimonio antes y después para decirle a esa audiencia
de testimonio le puedo decir, y un testimonio respaldado por el Antiguo Testamento: la ley no puede salvar. No me pudo salvar a mí, lo que hizo fue condenarme. Pero como dice Romanos 8, lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo, enviando a su Hijo a morir por el pecado. De modo que lo que no le pidas a la ley, lo que la ley no puede hacer. La ley es buena, pero si tú quieres pedirle a la ley que te dé vida y te lleve a Dios, estás tomando el bisturí para matarte tú mismo, no para sanarte. Pero el punto es, amado hermano, si Pablo usó su testimonio para transmitir este mensaje, yo te pregunto, ¿no deberíamos hacer lo mismo? Toma el testimonio de tu vida, el antes, el después, y dile a otros lo que Cristo hizo en tu vida, que la ley no pudo hacer. Díselo, porque tal vez se está muriendo. El pecado lo tiene engañado hasta que escucha tu testimonio. Pastor, pero yo no tengo mucha teología. ¿Y quién te dijo que mucha teología lo que tú tienes que tener? Gloria a Dios, si tú quieres seguir estudiando la Biblia, debes seguir profundizando. Pero para decirle a otros que Jesús puede salvar, tú no tienes que saberte la teología de Berkhoff. Lo único que tú necesitas saber o decirle es lo que cómo tú estabas y cómo en ese estado la ley no pudo hacer nada por ti. Pero en ese momento Jesús lo hizo. Yo era así y ahora yo soy así por la obra de Cristo. Claro, yo no soy quien yo debería todavía, pero por la gracia de Dios yo no soy quien yo fui. Como decía John Newton, comparte tu testimonio, amado hermano. Dile a otros lo que Cristo sí puede hacer. Otra cosa que llevamos al plano práctico es: cuídate, amado hermano, del engaño del pecado. Cuídate, amado amigo y amado hermano, ambos. ¿Y por qué digo eso? Porque puede ser que uno de los que está aquí escuchando, o tal vez en internet, está creyendo que espiritualmente está vivo. Tal vez tú eres de aquellos que sigue creyendo que todo es bueno en su vida y que no tienes nada de qué arrepentirte. Si piensas así, oye esto: el pecado te está engañando. Estás actuando como un puro fariseo que ve la ley de Dios solamente como algo externo. Porque si somos sinceros, si vamos al corazón, tú y yo sabemos que necesitamos quien nos salve. Puede ser que tú nunca le hayas sido fiel a tu esposa, infiel a tu esposa, pero tú y yo sabemos que en tu mente tú miraste el espejo retrovisor para mirar por segunda vez a esa mujer mal vestida que te pasó por el lado. ¿O no? Ay, pastor, yo siento el bisturí. Es para sanar. Para eso es que Pablo lo hace. Puede ser que tú digas: yo nunca he matado, pero tienes 20 años enemistado con una persona y cada vez que lo ves hay en ti una tendencia no solamente a no reconciliarte, a desearle el mal. Mi amado hermano, mi amado amigo, cuidado con el engaño del pecado. No, ni tú ni yo estamos bien, ni los cristianos. No, los cristianos, la iglesia no es un museo de gente buena. Amigo que me está viendo, ¿tú sabes lo que es la iglesia? Una clínica de pecadores. A mí y a todos los creyentes que estamos aquí, Jesús todavía nos está sanando. Lo que pasa es que no es la ley quien nos sana, sino el Espíritu de Cristo. De modo que cuidado con ese engaño. O tal vez tú eres de los que piensa que tiene que esforzarte más para alcanzar el favor de Dios. Tiene que guardar más los 10 mandamientos. Como aquella señora enferma que visité y me dijo que ella estaba segura de su salvación porque ella tenía los 10 mandamientos en el closet y ella se esforzaba en cumplirlos. Hasta que yo le pregunté: ¿usted miente? Ahí salió el rebelde que tenemos dentro. Al final, si tú crees que tú te vas a ganar el favor de Dios por trabajar en tu salvación, por cumplir la ley, oye, el pecado te está engañando, porque le estás pidiendo a la ley lo que solo Dios puede hacer. Renuncia a tu justicia y aférrate a la justicia de Dios en Jesucristo. O puede ser que tal vez tú estés aquí y tú estés convencido de que eres malo, que eres mala, la ley te ha convencido de ello, y ahora estás lidiando dentro pensando: ya no hay esperanza para mí, Dios no me va a recibir. Si piensas así, el pecado te está engañando, porque si bien es cierto que tú y yo somos malos, esta es la verdad gloriosa del Evangelio: hay esperanza. El problema es que si buscas la esperanza en la ley, ahí quedaste. Pero si la buscas en Cristo, la vas a encontrar, porque solamente Él nos libra del pecado
cambia el corazón y nos da la vida que la ley no puede dar. Recuerda también otra lección, que como dice Pablo en otro lugar, 1 Timoteo 1, 9 y 10, la ley es buena si se usa legítimamente. Si quieres usarla para salvarte del pecado, para cambiar tu corazón pecaminoso o para alcanzar vida, la estás usando mal. La ley no fue dada para eso. Renuncia a tus esfuerzos y sal corriendo a la obra que hizo Jesucristo en la cruz para darte perdón y para darte vida. Ahora bien, una lección, vamos a decir, agregada a la anterior, debe quedar claro algo. Aunque la ley no salva del pecado, aunque la ley no cambia el corazón pecaminoso, aunque la ley no puede dar vida, la ley es necesaria, sobre todo en este mundo caído. Déjame decirte algo, esto fue un argumento que una vez, una conversación amistosa que tuve con un ateo. Él me decía que el Dios de la Biblia es un Dios frío, un Dios que lo que hace es infundir miedo o temor. Y yo le dije, ¿de dónde te saca eso? Y comienza a mencionar todas las leyes que se mencionan, sobre todo en el Pentateuco. Y yo le dije, ¿usted me permite decirle algo? Sí. Yo creo que a usted le falta la primera parte de la historia. ¿Cuál es la primera parte? Todo comienza con un hombre que se llamaba Abraham. Abraham no tenía ninguna de esas leyes, pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que él sí tenía un corazón para Dios. Dios veía a Abraham y decía, ese es mi amigo. Y no solamente eso, cuando Dios hizo un pacto con Israel, Éxodo capítulo 19, lo primero que Dios trajo no fue la ley. No sé si se habrá dado cuenta. Si no se ha dado cuenta, le animo a escuchar la tesis del hermano Oscar Arocha, hijo, sobre la verdadera historia del Sinaí. Dios le ofreció al pueblo una relación cara a cara como la que él tenía con Abraham. No había ley, pero ¿sabe lo que dijo el pueblo? No. Moisés, habla tú con Dios. ¿Sabe lo que demostró la reacción del pueblo? Que ellos no tenían el corazón de Abraham. Por esa razón, ¿cuál fue el resultado? Dios recodifica el pacto, Éxodo 20, y ahora trae leyes para mediar entre él y su pueblo. Abraham no necesitó esa ley. ¿Sabes por qué? Por lo que dice Pablo en 1 Timoteo 1, 9 y 10. La ley no fue dada para el justo, la ley fue dada para el transgresor. El justo no necesita más leyes si tiene un corazón para Dios. Es como en el colegio. Cada día que pasa, hay que inventarse una ley nueva. ¿Y usted sabe por qué? Porque todos los días aparece una nueva transgresión. Pero yo sé que usted estaría de acuerdo conmigo en que en aquellos jóvenes o estudiantes que tienen un corazón sumiso no se necesitan tantas reglas, porque al final ellos hacen lo que usted le dice como su autoridad, entendiendo que es para su bien. Y lo veo también en el hogar. Es interesante que mientras los niños no están en su etapa de madurez, es necesario que los padres traigamos reglas. ¿Por qué? Porque desde el hijo del presidente hasta el hijo del conserje, todos nosotros venimos al mundo con un corazón malo. Entonces se necesita una ley que revele el pecado, que revele la pecaminosidad y que castigue el pecado. Por eso tenemos leyes en nuestra casa, porque tenemos hijos pecadores, como nosotros también. Pero lo interesante del caso es que cuando los hijos ya llegan a la edad adulta, yo voy a la casa de mis padres con cierta regularidad y hay una relación de amistad donde ya no hay reglas por el medio. Llega un momento, y la Biblia lo dice, la ley le fue dada a Israel hasta que llegara la madurez o la plenitud del tiempo. Las leyes un día se acaban y ahora la relación que está supuesta a quedar entre mis padres y yo es una relación de amigos, donde ya no hay leyes en el centro o en el medio. Y te digo algo, ese es el ideal de Dios. Todas las leyes que están en el Pentateuco, 3 bloques de leyes, y cada bloque, adivine qué, vino después de un pecado. ¿Le sorprende? No, porque Pablo dice que la ley fue dada a causa de la transgresión. Rechazaron el modelo de Dios, un bloque de leyes. Adoraron el becerro de oro, otro bloque de leyes, de leyes. Adoraron becerros de oro en lugares altos, otro bloque de leyes. Cada bloque de ley en el Pentateuco vino después de una transgresión.
Pero ese no era el ideal divino. El ideal divino era una relación como la que tuvo con Abraham, cara a cara, donde no se necesitan leyes, solo un corazón circuncidado, un corazón humilde que haga lo que dice el rey. Punto. Y es ahí donde Dios nos llevará. Un día, la buena obra que Dios comenzó en ti y en mi hermano va a ser completada. Seremos moralmente puros como Cristo, porque le veremos tal como Él es. Y así estaremos con Dios por la eternidad, en un compañerismo eterno. Que venga pronto el Señor Jesús. Pues yo no sé tú, pero yo estoy cansado del pecado mío. No del tuyo, del mío. Pero yo sé que esa buena obra que Dios comenzó, Él la va a terminar. Así que la ley es necesaria. Ya para terminar, una lección más. Recuerda esto: a pesar de que la ley no cambia el corazón, es necesaria para mostrarte que tu corazón necesita un Salvador. Cuando Pablo, y eso lo veremos la semana que viene, se vio ante la ley, esta fue la pregunta: miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me salvará de este cuerpo de muerte? ¿Quién se lo mostró? La ley. ¿Y cuál es su respuesta? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Jesucristo. La ley no cambia el corazón, pero te muestra que tu corazón necesita ser cambiado. Y dice Romanos 10:4 que el propósito final de la ley es mostrarnos a Cristo para que alcancemos en Él la justicia que no tenemos. Así que ahora mismo sal corriendo donde Él. Abandona tu justicia porque no tienes ninguna. Y si tú crees que tienes alguna, la ley tarde o temprano te va a demostrar que no es así. Abandona tu justicia, corre a Dios, a los brazos de su misericordia, y pídele a Él que te salve del pecado, de la culpa, del dominio, por medio de su Hijo Jesucristo y por medio de la obra del Espíritu. ¿Y qué más decir? Que al Señor sea la gloria. Vamos a orar. Oh Padre nuestro, al escuchar estas palabras de Romanos 7, te confesamos, oh Señor, que hemos sentido el bisturí, que hemos sentido el bisturí penetrando a lo más profundo de nuestras almas. Hemos visto el bisturí de la ley revelando el pecado. Hemos visto el bisturí de la ley revelando nuestra pecaminosidad. Hemos visto el bisturí de la ley recordándonos que por nuestro pecado merecemos muerte. Pero también hemos visto que es un bisturí para sanar, para mostrarnos la cura en Jesucristo. Oh Señor, gracias sean dadas a ti, porque lo que la ley no pudo hacer, tú lo hiciste en Jesucristo. Que toda nuestra vida, no solamente nuestra boca, nuestra vida completa sea una canción de amor, alabanza y adoración a ti por todo lo que has hecho por nosotros en Jesucristo. Enséñanos, oh Señor, a usar bien la ley. Enséñanos, oh Señor, lo astuto que es el pecado, y enséñanos a cuidarnos por la fe de los engaños del pecado. Y si hay alguien aquí que no te conoce, por tu palabra y por tu espíritu, muéstrale su pecado, pero muéstrale la salvación en Cristo, de tal manera que salga de este lugar confesando que Jesucristo es el Señor para gloria tuya. Oh Padre, y todos unidos, todo tu pueblo, con una sola voz y con un solo corazón, te dice que venga pronto el Señor Jesús. Porque te rogamos todas estas cosas en los méritos de Cristo. Amén.